tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta reunión que tenemos. Bienvenido a estos momentos donde vamos a estar juntos revisando las Escrituras y buscando al Señor. De veras nos da muchísimo gusto volver a estar juntos. La semana pasada que estuvimos allá en Jalapa fue un tiempo de mucha bendición, porque no hay nada como estar en vivo de forma presencial con los hermanos, pero bueno, hoy vamos a estar de esta otra manera. Hoy vamos a estar por medio de estos inventos y estos obsequios que Dios le da a los hombres para que podamos estar juntos y para que podamos estar unidos a pesar de las millas y de los kilómetros que nos separan a muchos de nosotros. Nuevamente, bienvenido. Ojalá se vayan agregando poco a poco muchas personas para esto que hacemos, que es lo mejor que podemos hacer en esta mañana de domingo. Bienvenidas todas las personas de Colombia, de algunas otras partes de Latinoamérica. Bienvenidos de México, de Estados Unidos, de donde quiera que nos estés escuchando. Hoy la reunión va a tener, digamos, una temática que no era exactamente la que habíamos pensado hace algunas semanas, y esto es en parte porque en los últimos días y semanas yo me he estado enterando de muchísimas aflicciones o de muchísimas circunstancias que afligen a personas queridas, personas cercanas, familiares y no familiares. Y bueno, creo que hay que atender por medio de la palabra y por medio de estas reuniones, que son medios de la gracia, o sea, oportunidades para que la gracia de Dios y la ayuda de Dios sean repartidas. Y bueno, pues muy particularmente para aquellas personas que están sufriendo o que están pasando por malos momentos o por tiempos de aflicción y de tribulación. Ha habido muertes entre gente cercana, entre hermanos. Ha habido muchos diagnósticos de cáncer, hasta llama la atención. Ha habido enfermedades que se han vuelto crónicas y una serie de circunstancias, de dificultades que hoy queremos revisar a la luz de las Escrituras. Hoy lo vamos a hacer y pedimos que el Señor consuele a las personas que necesitan ser consoladas, para que, lo más importante, para que Dios siga siendo glorificado en unas circunstancias o en otras. Quiero que me acompañes al Salmo 94. A ver, déjame ver cuál es. Es el Salmo 94, efectivamente, en el versículo 19. Este Salmo, este versículo, primero lo vamos a leer en la versión que solemos nosotros usar, que es la Reina Valera 60. Y viene muy adecuado, al rato lo volveremos a tocar en la plática. Pero dice así, mira: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Si tú lees este versículo así nada más, puede ser, y es muy probable, que no encuentres el significado preciso o lo que exactamente quería decir. Es correcta la traducción, pero muchas veces no necesariamente comprendemos las cosas a la primera o necesitamos otros vocablos, porque la Biblia no fue escrita en español ni en inglés tampoco. Entonces dice que en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Está bonito, pero uno puede pensar en pensamientos de cualquier tipo. Puede pensar que la persona estaba pensando muchas cosas, o estaba preocupado por algunas cosas del trabajo, o estaba tratando de solucionar porque tenía, y entonces ocupaba muchos pensamientos para ello. Pero sin embargo, el significado es más claro en otras traducciones. Te voy a leer
una traducción que es la Nueva Versión Castellana, y fíjate cómo ya empieza a significar lo mismo pero más específico. Dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Ahí ya significa más o más fácil nos damos cuenta del significado al que queremos llegar o quizás al que se estaba refiriendo en su idioma original el salmista, el rey David en este caso. Entonces, él dice que cuando los pensamientos, sí, pero pensamientos de angustia iban en aumento, por otro lado, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. O vamos a leerlo en la Biblia de las Américas, que también es una buena traducción. Dice así, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Qué bonita es esta traducción, qué significado tan preciso, porque efectivamente va a haber momentos en donde se van a multiplicar las aflicciones, las tribulaciones y las angustias se van a multiplicar, pero por otro lado también se van a multiplicar los consuelos de Dios que deleitan el alma, que llenan el alma de alegría. O una última te quiero leer, que ya solamente básicamente combina algunas palabras para que nosotros encontremos el significado adecuado. Dice, cuando las tribulaciones se multiplican dentro de mí, tus consuelos alegran mi alma. Hay problemas, pero hay consuelo. Hay tribulaciones, pero tenemos un Dios que nos conforta. Un Dios que es mucho mayor que nuestras tribulaciones y que nuestras circunstancias. Y es a ese Dios al que venimos a conocer. Es a ese Dios al que te predicamos. ¿Sí? Un Dios que es vivo, un Dios que es real, un Dios que es verdadero, un Dios que, para que lo entiendas, tiene debilidad. Siente debilidad por los pobres, siente debilidad por los menesterosos, por los que sufren y por los que lloran. Tiene una disposición a hacer misericordia, una disposición a ayudar a todo aquel que se encuentra en aprietos y en problemas, y tiene una disposición en ayudar cuanto antes a los que más apremiados están, a los que más tribulaciones y más situaciones los están doblando o los están aplastando, y pues Él quiere ayudar. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios a que conocemos, ese es el Dios que buscamos, ese es el Dios que es bueno, el Dios de las Escrituras, ese es el Dios que es amor, ese es el Dios que es justo, ese es el Dios que tomó forma de hombre precisamente para poder simpatizar con los pecadores, para poder entender a todos aquellos en los momentos de dificultad o en los momentos de debilidad o en los momentos de tentación. Por eso tomó forma de hombre, por eso se hizo carne. ¿Sí? Sí, para cumplir, obviamente, el propósito de la redención, porque siendo un hombre justo, pues moriría el justo por los injustos y por los pecadores, pero también para participar de nuestra debilidad, para participar de carne y sangre en el sentido de debilidad. Y así queremos hoy acercarnos a este Dios, entendiendo quién es y poniendo delante de nosotros pues estas características de Él, sabiendo que si tú estás muy atribulado, muy afligido, bueno, pues existe la posibilidad a la mano ahorita mismo de que los consuelos de Dios deleiten tu alma, te llenen de alegría, alegren tu corazón, ¿sí? Así que, pues, estemos juntos, cantemos un par de cantos juntos y acompáñame ahora que cantemos
canta junto conmigo, por lo menos así se van a notar menos los errores y vamos a estar en lo mismo, vamos a estar buscando a este Dios que es tan bueno. Pienso en algunas personas muy amadas, muy queridas, a las cuales, bueno, pues les han dado malas noticias en los últimos días y últimas semanas. Pienso en mis padres, pienso en personas que están viviendo pues momentos duros, momentos difíciles, y otros quizás no. Hay otras personas que estamos aquí que quizás no estamos viviendo esos momentos difíciles o duros o de tribulación, pero realmente, querido hermano y querida hermana, quisiéramos sentir lo que sientes y llorar con los que lloran, como dice la Escritura. Pero más que eso, busquemos al Dios de las consolaciones y alabemos al Señor, cantémosle y confiemos en Él, porque es digno de que confiemos en Él. Y bueno, pues ya no digamos más, pongamos esta reunión ante el Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús tu bendición y tu ayuda. Pedimos tus consuelos y la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Te rogamos que tú des vida a las palabras y que te hagas manifiesto en medio de esta reunión y de estos cantos y de la palabra que vamos a compartir. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues este primer canto es un canto que dice que no hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay, dice, una montaña tan alta que Dios no la pueda mover o unas circunstancias que Él no pueda cambiar. Alabado sea el Señor. Bueno es alabar al Señor y confiar en el que tiene más fuerza que nosotros y el que es fiel hasta el final. Alabado sea su nombre. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor y angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor y angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros,
cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu gloria se establezca en la alabanza, que tu pueblo hoy declare tu poder. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre, que tu gloria se establezca en la alabanza, que tu pueblo hoy declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Siempre reinará, siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu gloria se establezca en la alabanza,
declare tu poder. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre alto, que tu reino se establezca en la que tu pueblo hoy declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, que fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará. Siempre reinará. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y háblanos y conforta nuestros corazones, Señor, y anima nuestras vidas y nuestras decisiones para caminar siempre contigo a tu lado, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Señor Jesucristo. Pues nada, que Dios es bueno, que Dios está con nosotros y que Él quiere ayudar a todos aquellos que requieran ayuda y se la pidan. Alabado sea Dios de veras. Vamos a pasar a nuestra enseñanza del día de hoy, una enseñanza que surge de una necesidad y requiere cumplir un propósito, un objetivo. Y bueno, pues eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos y para eso hemos pedido la ayuda de Dios para que se cumpla este objetivo. Pero vamos a leer un texto que nos introduzca un poquito, que está en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 al 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, si lo lees sin pensar mucho o si lo lees sin poner mucha atención, parece un poquito complicado. Sin embargo, no lo es. Este versículo, estos dos versículos, están pues bendiciendo a Dios, bendiciendo a Jesucristo, quien es Dios. Y dice que
lo está llamando Dios de toda consolación. O sea, es el Dios que sabe cómo consolar y dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones o en todos nuestros problemas. Y entre los propósitos no solamente es que uno sea consolado y que uno sea fortalecido, sino que además uno aprenda también a consolar a otros que están en cualquier tribulación, como por medio de las mismas tribulaciones que ha recibido. Lo volvemos a leer entendiendo que no está tan complicado. Lo que tenemos que ver es que hay unas tribulaciones, de esas no nos vamos a librar nadie, unos más, otros menos, pero nadie va a tener más tribulaciones que las que Dios permita, entiéndelo. Nadie va a tener más tentaciones de las que pueda soportar con la ayuda de Dios, entiéndelo, porque está escrito. Pero también vemos a un Dios que es el Dios de las consolaciones, ¿sí? Entonces, el énfasis, ojalá no sean en tu vida las tribulaciones, sino en todo caso las consolaciones, o más bien el Dios de toda consolación. Dice entonces así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Te comentaba que esta plática de hoy se desvía un poco de lo que hace unas semanas habíamos comentado. Se desvía un poco porque hemos estado hablando del amor de Dios y pues hablando del amor de Dios habíamos entendido lo importante que era el amor a las Escrituras y aún la semana pasada estuvimos hablando de eso. Y es importante porque el amor a las Escrituras o las Escrituras nos enseñan, nos instruyen, nos forman de la manera correcta y nos enseñan a amar a Dios como dicen las Escrituras, o sea, no como a nosotros se nos antoja o no con la idea que podemos tener del amor, siendo que es algo tan malentendido, sino como Dios quiere, como Dios ha expresado, como Dios manda. Ahora, la semana pasada tuvimos en la reunión, en la plática, estuvimos viendo textos conocidos, por lo menos uno de ellos muy conocido, que es el de Josué, en donde veíamos que Dios le pide a su gente que nunca se aparte su corazón ni su lectura de la palabra de Dios. O sea, les pide que siempre tengan presente los mandamientos de Dios, que siempre tengan presente su palabra, porque su palabra es viva. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Que es viva, que es capaz de dar vida a algo inanimado. Por eso es tan importante que nosotros la leamos. También en el versículo que veíamos después y que leíamos cuando iba a ser instituido un rey, Israel no había tenido reyes, era la primera vez que iba a tener reyes, y entonces Dios, por boca de Moisés, les da mandamientos claros de qué hacer y qué debía de hacer el rey para que las cosas marcharan bien, para que las cosas marcharan bien en su propia vida y para que las cosas marcharan bien en la nación. Y le dice cosas concretas, le dice que se guarde del mucho dinero, le dice que se guarde de las muchas mujeres y del sexo, le dice que se guarde de la fama, del poder, y también le dice claramente que tiene que estar mirando todo el rato a las Escrituras, tiene que estar, no solamente tenía que copiar las Escrituras, la ley como la tenían en aquel momento, sino que además todos los días tenía que consultarla, todos los días iba a necesitarla. Por lo tanto, la tenía que tener siempre a su lado. Mandamientos que pues muchos reyes no cumplieron para mal suyo y para mal de su país y de sus gobernados. Ahora,
cuando estábamos hablando de eso, veíamos que el asunto es que esa persona se iba a encontrar en circunstancias distintas, pero no eran circunstancias de tribulación o de aflicción o de escasez, sino todo lo contrario. Y entonces ahí nos hacíamos algunas preguntas, como diciendo, bueno, entonces resulta que estos hombres que ahora iban a tener dinero y que iban a tener fama y que iban a estar en el ojo de muchas personas y muchas responsabilidades, etcétera, entonces se iban a encontrar en una situación tan difícil, en unas nuevas circunstancias tan difíciles que requerían todos los días de la ayuda y de la guianza de Dios. Y entonces, pues ahí entendemos que no siempre las tentaciones o los tiempos malos vienen por no siempre las tentaciones o los peligros del alma, más bien, vienen por los tiempos de tribulación o de enfermedad o de escasez, sino al contrario. Muchas veces cuando vienen los tiempos de prosperidad, los tiempos de abundancia, los tiempos de tranquilidad, entonces con ellos viene todo el riesgo y todo el peligro para el alma, y de eso vamos a estar hablando precisamente hoy. O sea, como que vamos a situarnos en ese momento de la plática de la semana pasada y de ahí nos vamos a desviar para hablar precisamente de esos momentos de la vida que pueden ser tan buenos que se vuelven peligrosos o tan malos que también se pueden volver peligrosos, por supuesto, pero entendamos pues que hay provisión para unos y para otros, para unos momentos y para otros momentos también. Entonces, de ahí surge esta plática que además se combina con una necesidad que hemos estado viendo, que es la necesidad de muchas personas que han estado atribuladas, ¿sí? O sea, hay que, hasta la medida de lo posible, pues hay que adecuar la plática, la predicación a las necesidades, porque le hemos pedido a Dios que nos dé el pan de cada día y lo que necesitamos cada día. Entonces, creemos que es un buen momento para hablar de este tema que creemos o cuyo objetivo es fortalecer el corazón de las personas que están débiles, el corazón de las personas que están afligidas o que están atribuladas, para que en medio de la tribulación alaben a Dios, para que en medio de sus problemas glorifiquen a Dios, que ese es el fin último de nuestra vida, de tu vida. O sea, el fin de una vida, el objetivo de una vida no es, por ejemplo, de una persona enferma, no es sanarse. Eso no lo sabemos. No sabemos si la persona se sanará o no se sanará. Pero el objetivo es el mismo, es glorificar a Dios en las circunstancias que Dios nos permite. Yo sé que esto se dice fácil, yo sé que esto en los momentos de tribulaciones requiere de fe, requiere de búsqueda de Dios, pero bueno, pues lo que ya te puedo anticipar es precisamente que hay provisión, hay ayuda y hay gracia en la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. El otro propósito u objetivo que tenemos es que los que no nos sentimos de la misma manera atribulados o afligidos, aquellos que quizás están pasando por un momento bueno en su vida, aquellos que se sienten más bien contentos que tristes, apagados o afligidos, nos hagamos uno con aquellas personas que están afligidas. Yo sé que no vamos a sentir exactamente lo mismo que siente una persona a la cual le han diagnosticado algo grave. Yo sé que no vamos a sentir lo mismo que siente unas personas que acaba de morir su mamá, ¿no? Pero podemos acercarnos y podemos ayudar y podemos tratar de, como dice la Biblia y comentamos hace rato, de llorar con los que lloran, ¿sí?
de que riamos en su momento con los que ríen y nos alegremos en las alegrías de otros, pero asimismo busquemos la cercanía y aflijámonos con aquellos que están afligidos y tratemos de dar el consuelo que podamos dar y el apoyo en todos los sentidos que podamos dar también. Y precisamente en esto conocerá que somos discípulos del Señor Jesucristo. Pues estos son los propósitos, esta es la razón por la que hoy estamos ya hablando de esto, porque en cada comentario que se hace, pues hay oración detrás para que te pueda ayudar, para que nos pueda ayudar, para que nos pueda unir, para que podamos tener la provisión que necesitemos. Es que no podemos negarlo, que la vida tiene sus momentos. La vida no es plana, la vida es como si a veces pasara por picos y por cimas de montañas, por momentos elevados, pero asimismo la vida tiene sus valles, tiene sus momentos de depresión, tiene sus momentos de momentos bajos, y esto le pasa a todos, esto nos pasa a todos. Aún en la Biblia nosotros podemos ver al rey David llevando a sus hombres y a su ejército de victoria en victoria. No le ganaron una batalla, básicamente, pero también puedes ver otros momentos en las Escrituras donde el rey David estaba amedrentado, escondido, huyendo y rodeado por sus enemigos, ¿sí? Tenía que irse y esconderse en cuevas también en el desierto, porque en la vida de David, como en la vida nuestra, hay arribas y hay abajos, y lo podemos ver. De esto no nos libramos, así va a ser y está bien que así sea, es correcto que así sea. No podría ser la vida toda plana, porque entonces dejaríamos de aprender muchas cosas que son verdaderamente necesarias para nuestra alma y para beneficio también de otras personas y sobre todo para la gloria de Dios. Tendemos a pensar, quizás a recordar los tiempos en los que creemos que fueron mejores tiempos, donde quizás no estábamos aquejados de tantas enfermedades o quizás todavía no te habían diagnosticado esa enfermedad que te ha sabido como a una sentencia de muerte. Quizás tu hijo o tu hija todavía estaban en casa o el marido que tuviste durante 15 años, quizás, o 20, no lo sé, no había echado a perder una relación con todas las complicaciones que eso ha traído. Cualquiera que sea el momento en que vivimos, nada de lo que es verdaderamente importante ha cambiado, ¿sí? O sea, sí pueden cambiar nuestras circunstancias y de hecho nuestras circunstancias van a cambiar. No siempre van a estar arriba si te encuentras arriba, van a estar abajo. Tampoco van a estar siempre abajo. También Dios va a darte momentos, claro que sí. Pero cualquiera que sean nuestras circunstancias o lo cambiantes que puedan ser, hay algo que no cambia. El amor de Dios es el mismo. No creas que Dios te ama cuando estás arriba y no te ama o se olvida de ti cuando estás abajo. La soberanía de Dios, o sea, Dios sabiendo lo que permite y entendiendo nosotros que no pasa nada absolutamente sin que Dios lo sepa y lo permita, no ha menguado ni un ápice. Y tampoco la fidelidad de Dios. No ha cambiado, no se ha acabado, no ha dejado de ser. Pero tampoco ha cambiado nuestro llamamiento y nuestro fin último, que es amar y glorificar a Dios en cualquiera de las circunstancias que nos encontremos, ¿sí? Entonces, hay consuelo, hay gracia y Dios no ha cambiado. Es verdad que tendemos a pensar que Dios, no sé, a veces hasta nos ponemos a pensar si no estará enojado con nosotros porque nos está yendo mal. ¿No será que Dios no me está bendiciendo? Y empezamos a buscar razones dentro de nosotros cuando quizás no las hay, quizás sí las hay, pero quizás no las hay. Pero lo que sí
tenemos que entender es que el amor de Dios no cambia cuando las cosas están bien aparentemente o cuando las cosas están mal, cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos, para nada. Dios no cambia, ni su fidelidad cambia, ni su soberanía. No es cuando hablamos de soberanía que a Dios se le pasó porque se distrajo y entonces el diablo pudo hacer algo que él no tenía pensado o que él no quería que te sucediera. Eso no va a pasar. Ese no es nuestro Dios, ese será un Dios disminuido, un Dios que necesita ayuda, como el Dios de pues, muchas religiones y de la religión católica en particular, que necesita, pues, no solamente necesita una secretaria para que la gente pueda ir primero con ella antes de ir con Dios, porque ha de estar muy equipado, sino que necesita también un ejército de ayudantes y de santos para que pueda repartir el exceso de trabajo. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es todopoderoso, omnipotente y es soberano y en ningún momento se le va a pasar por alto nada. ¿Sí? Así que lo que está pasando en tu vida, Dios lo sabe. Y no solamente Dios lo sabe, Dios lo ha permitido y lo ha permitido porque te ama y lo ha permitido porque nos ama. Y no es muy difícil conciliar estos pensamientos. Precisamente si entiendes que hay un propósito superior a nosotros mismos, claro, el propósito de la salvación, ese no lo olvidamos, ese no lo quitamos de la vista, pero el hecho de que Dios nos deje en esta tierra cuando el Señor nos ha mostrado su misericordia es para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos, para que nuestras vidas testifiquen de Él y entonces pues esto lo tenemos que hacer cualquiera que sean las circunstancias. Ahora, te voy a hablar, bueno, te voy a contar te voy a decir una frase que dijo Carlos Spurgeon, un predicador de hace un par de siglos. Murió casi cuando iba a empezar el siglo XX. Pero bueno, su ministerio fue todo en el siglo XIX en Inglaterra. Y fue una persona muy espiritual y además fue un predicador excelente, en donde las ideas pues las decía muy bien, muy claramente y bueno, la gente lo quería mucho y se juntaban muchas personas a escucharlo, Carlos Spurgeon. Y era una persona como que tenía muy claro que la vida de los cristianos es sobre todo para glorificar a Dios y cuando glorificas a Dios pasa todo lo demás bueno. Cuando glorificas a Dios, entonces amas a tu prójimo. O cuando amas a tu prójimo, glorificas a Dios. Cuando glorificas a Dios, no dejas de hacer cosas buenas por los demás. ¿Por qué? Porque cuando haces cosas buenas, glorificas a Dios, como dice Cristo. Y entonces verán nuestras buenas obras y glorificarán a Dios que está en los cielos. Bueno, este hombre, en una de sus predicaciones, dijo una frase que hoy vamos a tomar porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Dice: es una buena cosa, desde luego es una traducción mía, una paráfrasis, y dice así: es una buena cosa vivir sin aflicciones y problemas, pero es algo todavía mejor tener problemas y atravesarlos de la mejor manera con la ayuda de Dios. Vivir con aflicciones y saber cómo obtener la suficiente gracia para seguir glorificándolo. Qué bonito pensamiento. Tiene dos partes. Una parte es la parte de arriba, la parte de los cerros, de los picos, la parte aquí positiva, y otra es la parte aparentemente negativa. Pero bueno, está combinando ambas y esto nos va a ayudar un poquito a entender la plática de hoy, que creo que ya estás entendiendo. Dice: es una buena cosa vivir sin aflicciones y problemas, pero es algo todavía mejor tener problemas y atravesarlos de la mejor manera con la ayuda de Dios. Vivir con aflicciones y saber cómo obtener la suficiente gracia para seguir glorificando a Dios. O sea, ¿es bueno vivir sin problemas, sin aflicciones y sin tribulaciones? Dice: sí, pero es mejor vivir con tribulaciones sabiendo cómo y de dónde obtener la gracia para pasarlas bien y para glorificar a Dios. Tomemos la primera parte de su dicho. Realmente es algo bueno vivir sin problemas y aflicciones. Esa es la primera parte y esa es
las circunstancias de algunas de las vidas que estamos aquí. De algunas de las personas que estamos aquí, quizás estamos viviendo en un momento donde no estás pasando por tribulaciones específicamente, no estás viviendo en angustias particularmente. Y bueno, pues esos buenos tiempos, esos buenos momentos, hay que aprovecharlos y hay que agradecérselos mucho a Dios, porque quizás son algo así como las reminiscencias de aquellos tiempos cuando el hombre vivía con Dios en el paraíso y vivía en paz con el Señor en el Edén. O quizás son reflejos que miran al futuro cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en el cielo, cuando estemos en la eternidad con Dios y las penas hayan sido olvidadas y todas las lágrimas hayan sido enjugadas. Esos son esos momentos. Los momentos donde no hay tribulaciones, donde no son las aflicciones aplastantes y las angustias que no te dejan pensar bien. Son los pastos verdes y las aguas de reposo del Salmo 23. Mira ahí. El Salmo 23, que te lo sabes muy bien, que lo has leído muchas veces, que lo has escuchado en los velorios, que lo has escuchado porque es muy bonito, que lo has cantado quizás desde que eras niño, algunos de ustedes. Solamente un par de versículos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y ese confortará quiere decir consolará mi alma. Y ese consolará mi alma quiere también decir que llenará, satisfará mi alma. Estos momentos en donde la vida no es tan agresiva o tan mala entre comillas, lo vamos a ver después. Estos momentos son esas reminiscencias de paz. Son esos momentos donde Cristo le decía a sus discípulos: venid conmigo a un lugar apartado y descansad. Son el Salmo 23, como lo estamos leyendo, en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Son los regalos que nos encanta recibir de parte del cielo, como dice Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Son esos regalos que Dios nos manda, esos momentos donde el peregrino descansa, donde hace un alto a los peligros del camino y entonces lo llevan a la tierra de Beula o lo llevan a alguno de esos castillos o palacios que menciona el peregrino, el peregrino quiero decir el libro de Juan Bunyan, y que el peregrino puede y tiene la oportunidad de descansar y de ser consolado y de dormir y de comer y de tomar fuerzas. Bendito sea Dios por esos tiempos. Sin embargo, demasiados días sin problemas o aflicciones se pueden convertir en una trampa. Esto es súper importante. Muchos días sin problemas o aflicciones pueden convertirse en un problema, en una trampa. Acuérdate que fue en un día ocioso, cuando David estaba descansando, cuando se levantó por ahí del mediodía y se fue a su roof garden y estaba tomando el aire desde su tejado, desde su roof garden propiamente, ¿no? Su lugar donde tenía dominio, o sea, donde podía ver así quizás a lo lejos, donde podía ver por encima de otras casas y de otras construcciones. Fue en un día relajado, en un día ocioso, descansado, cuando vio a Betsabé bañándose y no apartó su vista de la tentación. Creo que lo comprendemos bien. Los tiempos de tranquilidad son un regalo del cielo, pero conllevan peligros. Si los tiempos de tranquilidad son demasiado prolongados, puede haber muchos peligros. No lo olvides, la Biblia nos deja ver esto y la experiencia también. Sin muchas preocupaciones, cuando se prolongan los días apacibles con demasiada frecuencia, puede ser que te des cuenta que entonces la lectura de las Escrituras ya no es tan urgente.
¿sí? O sea, hay momentos donde la Escritura te sabe a gloria porque tu alma tiene sed de Dios, porque tu alma está en angustia. Pero hay momentos donde la lectura no se siente tan urgente y piensas si no es que ya llevas varios o muchos días o una temporada donde pues las cosas están bastante relajadas. Hay peligro. Eso es lo único que quiero decir. No digo que sea malo los tiempos para nada. Pues si Dios ha puesto lugares de descanso, ha puesto estadios o momentos en el caminar del cristiano para que nosotros podamos descansar y para que podamos tomar fuerza. No puede ser malo, pero cuidado. Hay riesgos cuando la vida es muy tranquila. Quizás la oración se vuelve menos desesperada o menos necesaria. De hecho, quizás tu percepción del pecado y del mundo va cambiando y se empiezan a volver los pecadores, aquellos que proclaman los pecados, aquellos que cantan al pecado, aquellos que actúan en películas donde están llenas de pecados, se nos empiezan a antojar menos peligrosos o menos abominables. Satanás se empieza a ver menos activo y quizás Jesús mismo empieza a no ser tan precioso o tan deseado para tu alma. Y la realidad espiritual, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la realidad espiritual? ¿Se acuerdan que decíamos, mira, Josué iba a entrar en la tierra prometida donde había enemigos reales y enemigos físicos? Si se descuidaban, físicamente tenían peligro. Les cortaban el cuello, los mataban o mataban a su familia. Había una realidad, pero estaban muy conscientes de esa realidad. El peligro es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y por lo tanto, sí vivimos una realidad espiritual mala, difícil, con enemigos, con un diablo que dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero como es una realidad espiritual, no la vemos. Y porque no la vemos, podemos no estar conscientes de ellas. Y los tiempos de tranquilidad hacen que se difumine más la realidad espiritual, que se haga, digamos, menos real. Aquí te quiero contar una ilustración curiosa. Hace unos días o semanas recibí, ya ves que uno recibe una multitud de memes y de cosas, de fotos y de cosas a veces interesantes, a veces malas, a veces no son interesantes, etcétera, pero muchas, ¿no? Uno se tiene que volver bastante selectivo en las cosas que uno lee porque es tanta la información. Pero hubo una que me llamó la atención porque se supone que tiene que ser graciosa, pero en realidad a mí me hizo como que se me encogiera el corazón un poquito y además vi como la analogía espiritual, ¿no? En esta foto que llegaba, se veía a un cangrejo de esos de mar, ¿no? Un cangrejo, una jaiba, como le dicen aquí en México, en España le dicen cangrejos o le dicen carramarros y no sé cómo le llamen en otros lados, pero es un cangrejo de mar, una jaiba. Y entonces estaba esta jaiba en un cocido, o sea, estaba en una olla y estaba en un cocido junto con otros ingredientes y entre ellos, esos ingredientes, había varios elotes. Elotes es la mazorca, es el maíz. Ajá. Y entonces estaban ahí los granos de maíz y estaba el fuego puesto, empezaba inclusive a hacer los borbotones de cuando está el agua en ebullición. Y lo curioso de esta fotografía es que captaba al cangrejo cogiendo con sus tenazas un grano de elote y llevándoselo, o sea, comiéndose el elote. Se supone que eso es gracioso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que está a punto de ser hervido, a punto de morir, y sin embargo está de tal manera que, bueno, pues su preocupación en ese momento es comerse ese grano delicioso para él, ¿no? Ya semicocido, y se lo está llevando a la boca. Ajá. Entonces, esta ilustración a mí por alguna razón no me dio risa, me pareció curioso, me pareció interesante, sí, pero no me dio risa. ¿Por qué? Porque yo sé que esos crustáceos y esos animales, pues como cuando los meten vivo, muchas veces los meten vivos a la olla,
empieza la temperatura a ir subiendo y ellos como que no se van dando cuenta. De hecho, están tranquilos, está subiendo la temperatura 10, 20, 30, 40 grados y están tranquilos, 50, 60, 70 grados y están tranquilos hasta que de repente mueren. Hasta que de repente ya como que no se dan cuenta y mueren, no están conscientes de su realidad. Además, el agua tibia no es algo que ellos les desagrade, independientemente de que sean aguas frías. Algunos animales viven en aguas frías, otros no. Por ejemplo, los animales del trópico, en el mar, pues no es agua fría y entonces es agradable hasta que mueren. Entonces, a mí eso me habla de una realidad espiritual. A mí eso me habla del peligro de estar muy tranquilos, el peligro de estar quizás adormecidos, un poquito mimados, consentidos, y entonces cuidado porque podemos ignorar como ese cangrejo la realidad, que es cuestión de segundos para que nos alcance. Cuando se multiplican los bienes, cuando la temporada buena se hace larga, cuando todas las cosas aparentemente van bien, cuidado. Cuidado. No vamos a decir que es algo malo. Si Dios lo permite, es bueno. Pero cuidado, porque conlleva un riesgo. Definitivamente conlleva un riesgo. Así como también las muchas aflicciones conllevan riesgo, por supuesto, obviamente. Pero sí recordemos ese texto que también mencionamos la semana pasada de Lucas capítulo 18, verso 24. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque con las riquezas, obviamente, puedes hasta cierto punto comprar cierta estabilidad, cierta seguridad. Puedes no tener las angustias que muchas personas tienen cada día 15 o cada día 30, porque es cuando tienen que pagar tienen que pagar recibos, deudas, etcétera, etcétera. Y todo eso porque no les alcanza les llena de angustia. O quizás pueden tener condiciones los ricos para cuidar una enfermedad o para tomar las medicinas que requieren, mientras que los pobres ni siquiera pueden tener las medicinas que requieren. Así que cuidado. ¿Por qué? Porque los tiempos en donde hay mucho peligro para el alma no son exactamente o no siempre son cuando uno está lleno de cargas, de problemas y de aflicciones, sino cuando las bendiciones materiales son constantes, cuando los gustos y los placeres se vuelven cotidianos, o cuando ya te acostumbraste a la tranquilidad, o cuando tu seguridad no se está viendo amenazada por nada. Cuidado. Cuidado, recuerda al cangrejo. Y recuerda que eso tiene que ver lo que Spurgeon decía. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de ese comentario que hizo Spurgeon, que el primero decía que era buena cosa vivir una vida tranquila, una vida sin problemas y sin aflicciones, pero después dice en la segunda parte, pero es algo todavía mejor tener problemas y atravesarlos de la mejor manera con la ayuda de Dios. Vivir con aflicciones y saber cómo obtener la suficiente gracia para seguir glorificándolo. Ahora vamos a enfocarnos en esta segunda parte, que es la parte que quizás muchas personas presentes están participando. Muchas personas están viviendo en ese momento y en ese tiempo, pero la buena noticia es que no tienes que vivir ese tiempo solo. La buena noticia es que Dios no ha cambiado, como ya te dije. La buena noticia es que su gracia es suficiente, cualquiera que sean tus circunstancias. Ahora, ojo. Tanto en la primera parte como en la segunda parte necesitamos ser balanceados y entender. No quiere decir que los problemas o las aflicciones sean por sí mismo, que una persona que esté teniendo problemas o aflicciones, sean en sí mismo garantía de espiritualidad. De ninguna manera tenemos que pensar eso. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Dios, las cargas y las aflicciones te aplastan, te quiebran, te matan, ¿sí? O sea, sin la gracia de Dios, los problemas, las enfermedades, las dificultades que conlleva el puro hecho de vivir, te aplastan y te matan. Pero con la gracia de Dios,
las mismas enfermedades, las mismas tribulaciones y las mismas circunstancias te hacen doblarte o más bien inclinarte a Dios. Si te doblan, pero como si te estuvieran inclinando delante de Dios, buscando la gracia para pasarlo, la gracia para glorificarlo, la gracia para no solamente pasarlo, sino para pasarlo bien, para pasarlo con gratitud, para pasarlo con ánimo, para pasarlo y que la gente que lo mira diga, ciertamente, Dios está con esta persona. En las palabras vivas y eficaces que hablábamos la semana pasada, inspiradas, como dice la Escritura, ¿no? La Escritura dice porque toda la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y veíamos que esa inspirada por Dios quería decir como si Dios hubiera soplado, como si Dios hubiera puesto por medio de como si le haces así, y entonces le dio vida a algo que no tenía vida, y veíamos que esta idea la encontrábamos desde el principio en el libro de Génesis, cuando Dios del barro, del lodo, o sea, de algo inanimado, dice que sopló el aliento de vida en el hombre, y entonces el hombre vino a tener vida y a ser semejante a Dios, ¿sí? Entonces, en la palabra de Dios, en la Escritura, te recuerdo, vas a encontrar todo lo que tú necesites. Puedes encontrar gracia para cualquier problema o para cualquier circunstancia. Vas a encontrar alivio para cualquier dolor, como si hubiera una farmacia con ungüentos, una farmacia con pomadas para cualquiera de las lastimaduras que puede tener la piel o los huesos o las reumas o lo que sea. Hay una cantidad de ungüentos, de palabras, de bálsamos para todos los corazones lastimados, ¿sí? Hay fuerza para todas las debilidades, cualquiera que sean tus debilidades, sea como sienta que te estás sintiendo. En 2 Corintios capítulo 12 dice, no va a aparecer este texto, pero el apóstol Pablo había estado pidiendo a Dios, imagínate, Pablo del que siempre hablamos, había estado pidiendo a Dios que lo librara de una aflicción que no se sabe exactamente bien cuál era. No se sabe si era una aflicción que tenían en los ojos, que lo estaba realmente haciendo las cosas difíciles. No se sabe exactamente qué era, porque no lo dice claramente. Hay algunas alusiones en la misma Biblia, porque dice por ahí un versículo, dice que vosotros, hablando de gente que pertenecía a una iglesia que estaba muy agradecido con Pablo, dice, hubierais querido sacaros vuestros ojos y dármelos. O sea, como eso sumado con lo otro pudiera llevarte a pensar que quizás sus aflicciones tenían que ver con infecciones gravísimas de los ojos, que son horrorosas, son terribles y están ahí presentes y se hacen obsesivas porque duelen mucho. Ajá. Y porque además pues los ojos es algo muy precioso que cuando ya no puedes ver, o cuando ves mal, o cuando te duele, o cuando estás irritado, y cuando tienes una infección, una simple conjuntivitis, estás que no puedes con los ojos, estás que no puedes con la vista, con la luz, es horrible. Bueno, cualquier cosa que haya sido su tribulación, su aflicción, le pidió a Dios que se la quitara. Y no se lo pidió una vez ni dos, se lo pidió muchas veces, y en todo el momento siempre Dios le respondía lo mismo. ¿Sabes qué le respondía? No. Señor, quítame esta aflicción, Señor. Seguramente si no tengo esta aflicción voy a poder servirte mejor. No te la quito. Y más bien le decía, como te mencionaba en 2 Corintios, por si lo estás apuntando, verso 9 y 10 del capítulo 12, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios le decía, no, vas a tener que estar atravesando en este problema, con esta aflicción, con esta enfermedad. Vas a estar en esas situaciones donde no te sientes tan bien, donde te sientes menguado, pero no te la voy a quitar. Sí, a lo mejor no te va a quitar tu enfermedad. Es muy probable que no te la vaya a quitar.
que no vaya a cambiar inmediatamente tus circunstancias. Es probable que vayan a durar, es probable que vayas a derramar muchas lágrimas por la relación que ese hombre o esa mujer rompió y echó a perder. Sí, es probable, pero bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Recuérdalo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces se lo pidió y cada vez le contestaba lo mismo. Y quizás Pablo, como muchas veces nosotros, tenía la idea de que en otras circunstancias haríamos mejor las cosas. ¿Quién sabe? Permíteme dudarlo, la verdad. ¿Sí? Así pensamos nosotros. Nosotros solemos pensar de esa manera, solemos pensar como si las cosas de Dios fueran igual que las cosas como se hacen en este mundo. Podemos pensar en la efectividad en el reino de los cielos más o menos de la misma manera como pensamos en la efectividad en una empresa aquí en esta tierra. Y las cosas no son así. Las cosas del reino de los cielos no se manejan ni son iguales que las cosas de esta vida. No lo son. ¿Sí? Podemos pensar o solemos tender a pensar que si tuviéramos más dinero, entonces pudiéramos no tener tantas dificultades y por lo tanto servir mejor a Dios, o si no tuviéramos esta enfermedad, entonces pudiéramos estar pues con más fuerza para servir mejor a Dios, o si Dios me diera a mi compañero o a mi compañera, entonces podría servir mejor al Señor. Permíteme dudarlo. Las cosas en el reino de los cielos no son iguales que en esta tierra. El reino de los cielos, el comportamiento, lo que Dios puede hacer con personas muy capaces, muy inteligentes, o con personas no muy capaces, con muchas incapacidades o no tan inteligentes, ¿sí? No es que con unos puede hacer más con los inteligentes, con los bien dotados, con los que tienen dinero, con esos puede hacer más y con los otros puede hacer menos. No. Es más, me atrevo a pensar que puede ser exactamente al contrario, porque cada vez que vamos conociendo más a Dios, cada vez que vamos entendiendo los principios del reino de los cielos, cómo se dan las cosas en el reino de los cielos, más nos damos cuenta que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas son con las que nosotros nos vamos a defender y con las que nosotros vamos a conquistar. Esas son las armas, pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Cada vez vamos a entender más que Dios se glorifica no en nuestra fuerza, sino en nuestra debilidad, que no necesariamente da más fruto una persona sana que una persona enferma. No necesariamente es mejor una persona con dinero que una persona pobre. No significa que una persona tranquila vaya a glorificar más a Dios que una persona que está agobiada por sus aflicciones. De hecho, la Escritura nos lleva a pensar que es al contrario, porque la Biblia dice para que ninguno se gloríe. No de los hombres, no de su fuerza, no del brazo de hombre. Maldito el que se apoya en el brazo del hombre, en el que pone a los hombres y en las capacidades de los hombres y confía en los hombres. No le dice bendito, le dice maldito, pero sí dice bendito aquel que confía en Dios. Aquel que ha puesto en Dios su confianza, para que nadie se gloríe, para que nadie diga en sus adentros, chispas, qué bien lo hago, qué bien canto. ¿Cuántas cosas hago para el reino de Dios? La verdad, yo sé que nadie lo dice, pero el diablo lo susurra y algunos se entretienen demasiado en ese pensamiento. No sé qué haría Dios sin mí. Imagínate una persona pensando así. Bueno, pues, para que no haya ese peligro, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, no te voy a quitar nada de esas aflicciones de las que me estás pidiendo. Bástate mi gracia. ¿Para qué? También para que la excelencia de las revelaciones no se te suba a la cabeza. También para que entonces puedas tener los pies en la tierra y puedas entender que eres carne y que hay riesgos y que el reino de los cielos no se extiende por la excelencia o la fuerza de los hombres, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que piénsalo así. Por eso decía Spurgeon, que no porque lo decía Spurgeon, sino porque es un pensamiento escritural muy claro. Dice, qué bueno cuando no se tienen aflicciones, pero mejor todavía cuando sí las tienes.
Y cuando tienes la gracia y la encuentras para glorificar a Dios y para pasarla bien, o sea, para pasar esas aflicciones, para atravesarlas bien honrando a Dios. De hecho, si tú te das cuenta y te fijas, la Biblia está llena de palabras escritas por profetas perseguidos y eventualmente asesinados. Está escrita por personas, autores o reyes como el rey David, salmistas angustiados y muchas veces llenos de temor, con muchas preocupaciones en el corazón y con miedos, o con apóstoles encarcelados. La Biblia está escrita por ese tipo de personas. La Biblia tiene fuerza por ese tipo de personas. De hecho, aún pues en la gente que habla y en la gente que da ponencias y la gente que motiva a los demás, cuando la gente tiene experiencias duras de la vida, sus palabras suelen tener una carga que no lo tienen aquellas personas que no han pasado nada en la vida. Las personas quizás que han sido sobrevivientes de, no sé, del holocausto, que ya casi no hay sobrevivientes si es que queda alguno, o que han estado en una guerra, o que han estado encarcelados por la justicia, o aquellos que han pasado una situación terrible de violación, de violencia, de genocidio. Esas personas, cuando lo han superado, o hasta cierto punto lo han superado, o tuvieron un accidente y quedaron paralíticos, ¿verdad? Y entonces esas personas, sus palabras cobran un peso, una gravedad que si no hubieran tenido esas circunstancias no tendrían. Entonces es así, por eso la palabra ilumina tanto, por eso la palabra es una luz tan cegadora a veces. ¿Por qué? Porque lo es más cuanto más oscuras están las cosas afuera, cuando las circunstancias son más adversas. Ahora, esto me recuerda algo y te lo quiero decir, te lo quiero poner como una ilustración para que tú lo recuerdes muy bien. Es como la luz de la pantalla de tu teléfono. ¿Has visto? O sea, la luz de tu teléfono. Ahí está, ¿sí? Ahí está tu teléfono y ahí está la luz. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué menciono esto? Bueno, la luz, si tú, por ejemplo, quieres ver tu teléfono, pero estás a las 12 del día, a la 1 del día, a la 1 de la tarde y estás en el rayo del sol y quieres ver tu teléfono, no lo puedes ver. O sea, como que tienes que ver el ángulo. ¿Por qué? Porque hay tanta luz que no se ve. O sea, tanta luz que hace que esta luz no sea tan clara ni tan radiante. Pero cuanto más oscura es el ambiente, la luz es más brillante, es más luminosa. Tanto es así que en la noche, cuando todo está oscuro y quieres ver algo o te acordaste de algo o quieres apuntar algo o quieres ver la hora y la ves en el teléfono y enciendes el teléfono y te duelen los ojos porque la luz es demasiado cegadora, es demasiado brillante. Entonces entiéndelo, la luz, la palabra es más brillante. Dios, el Espíritu, su presencia es más brillante cuanto más oscuro está el ambiente, cuanto más oscuro está alrededor. Sin problemas, David no pudiera haber escrito el salmo que leímos hace rato, Salmo 94, verso 19, cuando las tribulaciones se multiplican dentro de mí, tus consuelos alegran mi alma. O el Salmo 27, 3, que lo conoces, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cómo pudiera haber escrito eso? ¿Cómo pudieran los salmos animar a las personas atribuladas durante tantísimas generaciones? ¿Cómo pudieran ser tan claves que muchas veces cambian toda tu vida, toda tu percepción, todo el momento de angustia que estabas viviendo y lo cambian en media hora que estuviste leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque es muy brillante la palabra. Porque es la gracia de Dios que acompaña la palabra y que es más brillante cuanto más oscuro es el ambiente. Terminamos en Hechos capítulo 14, verso 21 y 22. Dice así, aquí es Pablo. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo le hablaba a los discípulos la verdad. Pablo veía la gloria de Dios en su vida y la estaba viendo también en la expansión del reino de los cielos, en el evangelio, en otras personas que imitaban sus pasos, en otras personas que se daban para que otros muchos pudieran conocer. Los animaba, los exhortaba, habían tenido una temporada de evangelismo, de éxito, digamos, habían extendido el reino de los cielos y estaba regresando él, estaba aproximándose, digamos, al fin de su libertad como la había visto hasta entonces. Y entonces dice que los animaba y los exhortaba a que permaneciesen en la fe y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Recuerda, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quisiéramos volver a construir esa frase, o quisiéramos que esa frase no dijera exactamente eso, sino que dijera: es necesario que a través de días pacíficos y tranquilos entremos al reino de Dios. Quisiéramos, pero no dice así la Escritura. Quisiéramos, pero si entendemos la plática bien de hoy, a lo mejor ya no queremos tanto. Porque en un mundo como en el que estamos viviendo, y con un corazón tan engañoso como el nuestro, debemos agradecer a Dios las aflicciones, cualquiera que sean las aflicciones y las tribulaciones por las que Dios nos permita y nos haga pasar, y las debemos de considerar como regalos también, como ese pasaje que leímos de Santiago: toda buena dádiva, todo buen regalo, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto. Bueno, pues las tribulaciones, los tiempos de dificultad también son buenos regalos y buenas dádivas de Dios, solamente que, para que lo entiendas, solamente que vienen envueltos en una envoltura fea, en una caja, pues que no está agradable quizás, pero el contenido es bueno. Ese regalo, a lo mejor a primera vista, no viene envuelto en un papel de colores brillantes y con unos moños multicolores preciosos, no. A lo mejor no, a lo mejor viene en una caja fea, negra, en una caja como oxidada, como echada a perder, como con moho. No está bien envuelto, no está bonito, pero lo que tiene adentro es tan valioso como lo otro que sí viene envuelto bonito. Así que, solamente para terminar y recordar un poquito que nos ayudó a dar digamos, el paso a nuestra plática, las palabras de Spurgeon en su plática aquella hace 2 siglos, que decía: es una buena cosa vivir sin aflicciones y problemas, pero es algo todavía mejor tener problemas y atravesarlos de la mejor manera con la ayuda de Dios. Vivir con aflicciones y saber cómo obtener la suficiente gracia para seguir glorificándolo. Pues queremos, le pedimos a Dios, se lo hemos pedido, y por lo tanto creemos que se cumple el objetivo que requeríamos y que necesitábamos. Se cumple el objetivo para que aquellas personas que están atribuladas tengan claridad, visión y muchas ganas de llevar adelante la misión que Dios ha puesto en su vida y en su corazón, y que las muchas aguas, las muchas aflicciones no lo van a poder apagar, no van a poder apagar eso que Dios quiere hacer en tu vida, porque hay provisión, fuerza, hay todo lo que necesitas para llevarlo a cabo. Ese era el objetivo, bueno, uno de ellos. El objetivo es que cobrarás fuerza y que cobrarás visión. Y le damos gracias a Dios porque esto se cumple. Y el objetivo es que aquellos que estamos más tranquilos y aquellas personas que están tranquilas cerca o no cerca de ti, pero que están tranquilos, que te conocen, se puedan llevar en su corazón tu aflicción, tu necesidad, tu tribulación, puedan llorar en el momento de lloro con los que lloran. Ha habido varios funerales y hay que llorar y hay que ver qué necesidades. Bueno, hay que estar cerca. Claro que sí. Ese es el otro objetivo, en que nosotros como cuerpo soportemos, ayudemos y nos hagamos partícipes en este momento, de los momentos difíciles,
de las otras personas y de los otros hermanos. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Que te lleves esta palabra. Es especial, vuélvela a escuchar. Y tenla siempre presente, que no se te olvide, ahora estás en un momento de tranquilidad, pero el día de mañana no lo sabes. Que no se te olvide, porque ahí está la provisión, de ahí te lleva a las Escrituras, para que puedas tener lo necesario. Gracias a Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por todas aquellas personas que nos escuchan y más allá de que nos escuchen, que buscan con seriedad a Dios y que buscan con seriedad en la palabra para ver si las cosas que se dicen son o no son y para encontrar en la palabra a Jesucristo, porque la palabra, da testimonio de Jesucristo desde el principio a fin. Alabado sea Dios, Dios te bendiga mucho y que te guarde también y nos vemos aquí si Dios quiere la próxima semana. Cerramos con una breve oración. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, por tu compañía y por cada una de estas personas. Gracias por el Espíritu al cual pedimos, Señor, que se quede con nosotros, dando vida, Señor, a nuestros corazones, alimentándonos y abriendo nuestros ojos a tus bondades y a tus misericordias, Señor. Ábrenos también y ayúdanos a abrir los ojos a las necesidades de los demás, para consolar con aquellos consuelos que tú nos das a las personas que lo necesitan. Y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dios te bendiga mucho.